Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Corporación Ciudades presentan Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. El espacio conducido por Antonella Esteves junto a Marcela Ruiz Tagle y Pía Montealegre. Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a este nuevo ciclo, Mujeres Haciendo Ciudades, se llama el programa que cada día jueves a esta hora les va a estar acompañando a través de radio.uchile.cl para todo el mundo y en el 102.5 para nuestra región metropolitana. Vamos a estar hablando de ciudades, vamos a estar hablando de espacio público, vamos a estar hablando también, por supuesto, de feminismo. Y tenemos dos protagonistas de esta historia, además las gestoras de este proyecto. Yo estoy aquí como villana invitada, más bien, para acompañar lo que va a estar sucediendo acá. Estamos con Marcela Ruiz Tagle. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, ¿cómo estás, Antonella? Muy bien, contenta. Muy bien, y estamos con Pía Montealegre también. ¿Cómo estás, Pía? Hola, Antonella, muy bien, muy entusiasmada. Excelente. Bueno, antes de partir, yo las saludo, pero también se las voy a presentar. Marcela Ruiz Tagle es licenciada en Economía, ingeniera comercial y magíster en Finanzas de la Universidad de Chile. Además es magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, directora de estudios de la Corporación Ciudades. Su experiencia profesional está centrada en la economía aplicada y políticas públicas, destacando su conocimiento en materia de economía urbana. Ha impulsado y participado en el desarrollo de diversas publicaciones e indicadores con el objetivo de fortalecer la comprensión de la dinámica de las ciudades y la planificación integrada del territorio. Integra el Consejo Asesor del Territorio, Ciudad y Vivienda del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, así como su panel de expertos en el ámbito del déficit de ciudad. Es columnista en temas de vivienda y ciudad en el Diario Financiero y además es madre de dos y agradecida de la educación pública, cosa que retornaremos, así que ahí ya conocen un poco mejor a Marcela. Y Pía Montealegre es arquitecta, magíster en desarrollo urbano y doctora en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica. Académica del Instituto de Historia y Patrimonio de la Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Entre el 2014 y el 2020 fue columnista regular del suplemento PD del Mercurio con su columna A ras del suelo. Ha integrado una serie de comisiones expertas en temas de urbanismo, como el Grupo de Espacio Público del CNDU y el Consejo Asesor de Territorio, Ciudad y Vivienda del Gobierno Regional. Investiga y hace docencia en temas de historia urbana, espacio público, paisaje y género, además de ser madre y peatona, y vamos también a volver a todos esos temas. Y las presentamos porque ellas son quienes van a protagonizar este programa, que lo que busca, y vamos a ir después con más detalle al respecto, es reflexionar respecto a el espacio público y a la participación de mujeres en él, especialmente habitando y creando la ciudad. Y por lo mismo, cada semana vamos a dedicar el primer bloque a conversar con ellas respecto a temas claves en este aspecto y luego vamos a tener una estupenda invitada cada semana para estar ahondando sobre estos temas. Y en este caso, les adelanto que vamos a estar conversando con la constituyente por el Distrito 15, la destacadísima ajedrecista y convencional Damaris Abarca, así que vamos a estar hablando con ella en un rato. Pero antes contarles que este programa es organizado, es creado por la Fundación Corporación Ciudades. Es una entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es incidir en el desarrollo y transformación de las ciudades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, desarrollando herramientas y proyectos que permitan medir, dialogar, acordar y hacer. Promueven la equidad y el bienestar territorial para disminuir la segregación urbana, impulsar la planificación integrada del territorio con una mirada de largo plazo, y por lo tanto la invitación es #cambiar el mapa de la desigualdad. Y partiendo desde ahí, Marcela, te pregunto, hecha ya todas las presentaciones, introducciones, ¿por qué es importante para la Corporación Ciudades traer estos temas a la radio? Bueno, ahí tú algo dijiste, ¿no? Nosotros tenemos una especie de mantra, el medir, dialogar, acordar y hacer. Y qué mejor forma de dialogar, difundir y conversar y colocar una información masivamente, este tema que nos consideramos que es fundamental, que a través de la radio. La radio es una herramienta para nosotros maravillosa de comunicación.
más que el hashtag es una forma rápida de posicionar algo, ¿no? Pero aquí la idea es, junto a Pía, junto a ti y a todas las invitadas que estén en el programa, poder reflexionar, y ese es un pasito para nosotros importantísimo como corporación, posicionar el tema de las ciudades, la justicia y la equidad territorial. Bueno, eso entonces desde una mirada ciudadana. Me encanta la idea de la mirada experta y ciudadana al mismo tiempo, ¿cierto? Igualando esas posibilidades de participación desde distintos lugares. Ahora, quisiera preguntarle a Pía también como académica, ¿por qué a ti te parece importante también ser parte de este proyecto, de este programa? Es la lógica también de sacar cierta expertise desde la academia y traerla a la discusión pública, ¿no? Sí, claro, y además me encantó la idea, que la verdad es que fue de Marcela, la estoy acusando aquí, de invitar solo a mujeres, es decir, aplicar este sesgo femenino deliberado en un tema que, como muchos temas, no digo que sea el único, sino que como muchos temas, es un tema dominado por racionalidades masculinas, y en donde están apareciendo cada vez también más mujeres. Gracias a veces a la cuota de género es que uno empieza a estar en paneles, a estar en mesas expertas y empieza a ver que hay un montón de mujeres que realmente son muy conocedoras de estos temas, que tienen muchísima experiencia y que están presentes de otra forma también, en su forma de vivir, de conocer la ciudad y de saber de ella. Y me pareció que era muy interesante poder efectivamente darle espacio a esas voces femeninas que saben de ciudad y que no necesariamente tienen mucho espacio en otras instancias. Bueno, para que la gente se vaya entonces preparando a cuál va a ser la lógica de este programa, pero quisiera detenerme y volver a Marcela respecto a algo que, como decía, es un poco el mantra de Corporación Ciudades y que es cambiar el mapa de la desigualdad. Y te pregunto, doble, ¿no? ¿La ciudad es desigual? ¿Y en qué sentido la ciudad es desigual? Si la respuesta es sí, por supuesto. Bueno, mira, cuando me dicen la ciudad es desigual, lo que primero pienso es en Santiago, porque yo vivo en Santiago, me muevo en Santiago, soy santiaguina de nacimiento. Pero por cuestiones de trabajo he tenido la posibilidad de visitar distintas ciudades de Chile. Yo creo que Santiago quizás es la mayor símbolo de la desigualdad espacial, de la desigualdad del territorio. Probablemente porque también es la metrópoli que contiene la mayor cantidad de población del país, más de 7 millones de habitantes, y dificulto que un santiaguino sea capaz de conocer realmente cada recóndito de la ciudad. Yo me digo santiaguina, yo no conozco todo Santiago. Me imagino por los números las diversidades y puedo comparar las diferencias urbanas. Pero una cosa es verlo a través de los números, de manera abstracta, y otra cosa es vivirlo. Y aquí yo quiero hacer como el énfasis, ¿no? Porque ese es el mayor desafío. El desafío no es solamente decirlo, sino que ser capaces de empatizar y ponerse en el lugar del día a día, de las vidas de quienes están en lugares que de verdad están muy lejos de lo que puede ser tu cotidianidad, Antonella, o la de Pía. Definitivamente también la mía. Sí, la ciudad es tremendamente inequitativa. Nuestras ciudades son muy inequitativas. Ahora, uno puede pensar eso desde la experiencia, ¿no? Es como, cuando a mí me preguntan, es como mis amigos extranjeros, ¿cómo es Santiago? Yo digo, bueno, depende cuál Santiago. O sea, como si uno vive y trabaja en la misma comuna, es un Santiago muy distinto a si uno tiene que andar 2 horas en locomoción para poder llegar al trabajo, ¿no? Ahora eso es en términos de, podríamos decir, desigualdad económica, probablemente de clase, de distribución. Pía, para cerrar esta primera parte, quería preguntarte respecto a la desigualdad de género. ¿Es distinto ser hombre y ser mujer en la ciudad? Absolutamente. En todos los ámbitos es distinto ser mujer que ser hombre o pertenecer a alguna diversidad sexual. Está marcado en toda la cultura y la ciudad es producto también de la cultura. Por lo tanto, la ciudad podríamos decir que produce y amplifica también esas diferencias.
Hay muchas diferencias, pero si mencionamos, por ejemplo, cómo nos movemos, las mujeres nos movemos distinto en la ciudad, tenemos ciertas tareas que se nos han asociado al rol de género, como por ejemplo la crianza, los cuidados, etcétera, que hacen que nos tengamos que mover de maneras distintas, con cosas distintas. Las mujeres son generalmente, con esto no quiero decir que los hombres no ayuden a la casa o no ayuden con los niños, no, pero en general es la mujer la que se enfrenta a andar con niños en el transporte público, con coches de guagua, por ejemplo, y por lo tanto son una experiencia completamente distinta. O las formas, por ejemplo, de los itinerarios en la ciudad. Es muy distinto para el hombre que no tiene a su cargo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la logística doméstica. Sus trayectos en la ciudad, por ejemplo, son uno, va de casa a trabajo. Las mujeres cargan con muchas dimensiones tradicionalmente, entonces tienen que ir a la compra, a los niños a la escuela, al consultorio, y las redes también. O sea, las mujeres también cargan con los cuidados en la ciudad. Generalmente son las mujeres, por ejemplo, las que se preocupan de la vecina de edad, de participar justamente en la junta de vecinos, etc. Las mujeres viven de otra manera y con otras lógicas, y están preocupadas también de otras lógicas de otras cosas que pasan en la ciudad. Y evidentemente esas son diferencias. Bueno, vamos a estar hablando de todo eso en este ciclo de este programa Mujeres Haciendo Ciudades. Estamos con la economista y directora de la Corporación Ciudades, Marcela Ruiz-Tagle, con la académica de la FAO y urbanista Pía Montealegre. Vamos a ir a hacer una pausa musical, hablando de mujeres poderosas y de la necesidad de alzar la voz. Vamos a escuchar a Ana Tijoux. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Escuchábamos a Ana Tijoux, una favorita aquí de la casa, una mujer muy poderosa e inspiradora, y seguimos con dos mujeres poderosas e inspiradoras. Estamos con la directora de estudios de la Corporación Ciudades y la economista Marcela Ruiz-Tagle, y con Pía Montealegre, académica de la FAO, doctora en arquitectura y estudios urbanos y urbanista. Así que con ellas vamos a seguir conversando, y cada semana, como les contábamos, a tener un tema que nos va a ir definiendo la conversación, y también la invitada que nos va a acompañar en un ratito más. Desde ya, por si llegaron tarde, les cuento que nuestra invitada es Damaris Abarca, destacadísima ajedrecista, ¿cierto? Presidenta de la Federación de Ajedrecistas de Chile, con estudios en filosofía y en derecho, y constituyente por el Distrito 15. Así que qué mejor que ella para poder hablar de estos temas. Y partamos entonces a reflexionar respecto a ciudad y constitución. Y ahí estoy pensando, voy a partir con Pía esta vez, estoy pensando en este discurso que estuvo muy fuerte en la campaña del rechazo, ¿no? De que la constitución no iba a poder hacerse cargo de los problemas cotidianos de la gente. Entonces te pregunto, Pía, ¿es posible que la constitución tenga alguna relevancia en la manera en que habitamos la ciudad, en la manera en que construimos ciudad? Yo creo que absolutamente
Sí, la Constitución es bastante fundamental en el sentido de base, ¿no? Es un fundamento y por lo tanto todos nos paramos sobre esa base. Por lo tanto es bastante difícil de que esa base no repercuta en las cosas más cotidianas, que podríamos decir, subyace a todo, diría. Y subyace a todo, sobre todo porque fija especialmente qué es lo que son nuestros derechos y prioriza, ¿no? La Carta Fundamental prioriza a qué cosas debe propender, podríamos decir, el Estado o nuestro colectivo, este plan común que hacemos, es ordenar en el fondo cuáles son nuestras prioridades, nuestros sistemas, podríamos decir, de valores colectivos. Y eso, evidentemente, que tiene repercusiones en cómo orientamos el territorio y las ciudades también. Es que empiezan a ser parte, digamos, de esos bienes comunes, podríamos decir, o lugares que son compartidos, ¿no? Ahora, como tú decías, lo que hace una constitución es un poco la declaración de principios, ¿no? De qué entendemos por espacio público, qué entendemos por ciudadanía y qué entendemos que son nuestros derechos en ese contexto. Y ahí quería preguntarle a Marcela respecto a las expectativas que podemos tener respecto a la discusión constitucional y una nueva constitución en esta área. Mira, yo estoy completamente del lado de Pía en cuanto a que la Constitución establece, ¿no es cierto?, nuestras prioridades y nuestros pilares como sociedad. Finalmente estamos remirándonos como sociedad y estamos colocando nuestros hitos, lo que queremos preservar, fortalecer. Ahora, quizás el punto más cuestionado, ¿no? Que tiene que ver con como ha ocurrido en distintas constituciones europeas y latinoamericanas, es si esto es una declaración de cómo queremos que ser como sociedad, y por lo tanto los elementos que tenemos que tener con cuidado cada vez que se hagan las políticas públicas, o si son derechos garantizados que tienen que darse sí o sí, por lo tanto ya implican una estructura que se tiene que dar al 100%, un poco, y en el ámbito de la ciudad eso puede ser un poco más difícil, es diferente a garantizar el acceso, por ejemplo, a la educación o a la salud, que garantizar el acceso a la ciudad. Sin embargo, creo firmemente en que también pasa porque en la Constitución se complemente con todo el orden territorial y la gobernanza, y esa es una forma de ir garantizando esta mayor equidad en el desarrollo geoespacial del país y por lo tanto de las oportunidades. Yo creo que por ahí, yo pienso que debiéramos fortalecer la Constitución. Están escuchando Mujeres Haciendo Ciudades acá en Radio Universidad de Chile. Estamos conversando, recién escuchaban a la economista y directora de estudios de la Corporación Ciudades, Marcela Ruiz-Tagle, y también estamos con Pía Montealegre, académica de la FAO y especialista urbana. Pía, trayendo un poco así como a la tierra, ¿no? Esto que decía Marcela, uno puede pensar si en la Constitución debería estar, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que es una discusión súper importante. ¿Qué decir? El derecho al agua, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el derecho a un buen vivir? De hecho, que es algo que está en el corazón de la campaña que hizo nuestra invitada Damaris, con la que vamos a hablar en un ratito, ¿no? ¿Cómo se baja eso? El tener espacio, por ejemplo, derecho a... ¿Existe eso algo como derecho a no andar 4 horas en micro para llegar al trabajo? ¿O derecho a tener una plaza cerca de mi casa? ¿Cómo se baja eso? Yo... esto lo conversé en una radio amiga hace un par de días, digamos, que tiene que ver con que tenemos una concepción quizás un poco errada de lo que es el enfoque de derechos, ¿no? Como que nos imaginamos que el derecho es un poco como el juguete del menú infantil en el restaurante de comida rápida, así como que yo me pido una hamburguesa y tiene que venir con mi juguete, porque si no, no vale, ¿no? Y el derecho, en realidad, usar el enfoque de derecho no es una cosa como de inmediatez que la cosa se tiene que cumplir, sino que las cosas se orientan a que pueda existir la realización plena de los derechos humanos. Y uno de los principales derechos humanos, el primero, es que somos iguales, por ejemplo. Por lo tanto, el velar porque esa igualdad se concrete en el territorio, finalmente creo que es más importante que el mecanismo de cómo la producimos, ¿no? O sea,
sería absurdo que en la Constitución consagráramos derecho a andar menos horas en micro, o que las micros anden más rápido, o que llegar más rápido al trabajo, pero sí que la ciudad debe estar orientada a la buena vida, o que el derecho al ambiente, al medio ambiente, no solamente como lo tenemos hoy día, que esté como libre de contaminación, sino que sea amigable, que sea sustentable en el futuro. Entonces, tiene que ver con cómo uno va orientando los lineamientos, digamos, cuál es este marco mayor que estructura el resto de las leyes, de tal manera que cuando tengamos que confrontar una ley con otra, ¿no? Un mecanismo con otro, un instrumento con otro, podamos decir, a ver, ¿pero qué es más importante? El derecho a ejercer mi derechos económicos, digamos, a explotar un territorio, o finalmente el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, que nos permite priorizar y ver de que estos conflictos, que siempre van a suceder, porque eso es el territorio, una disputa entre poderes, digamos, se oriente al bien común y se oriente a esa equidad, a esa justicia, en donde todos, digamos, puedan vivir, optar a un mejor vivir de una forma equitativa. Ahora, uno de los problemas que más evidente, ¿no? Y a propósito de lo que decía Pía, de que como el primer derecho es que somos, o sea, la primera lógica es que somos todos iguales, es exactamente el tema de la inequidad. Y Marcela, ahí te pregunto también como economista y experta en ciudades, ¿no? Uno de los problemas, por ejemplo, que tiene Santiago es la tremenda inequidad que existe entre comunas. Y, por ejemplo, la cantidad de espacios verdes por ciudadano dependiendo de donde uno viva. Y eso, ¿cómo se puede involucrar la nueva constitución en problemas tan básicos como aquellos? Es que, bueno, partiendo por la organización del territorio y garantizando efectivamente la no discriminación. Lo que ocurre es que aquí también ha habido varias cosas, se han conjugado en esta brecha que se ha ido acrecentando en el tiempo y que ha terminado en una inequidad, la verdad, demasiado insospechada, digamos. Y tiene que ver, creo yo, con esta no consideración de parte de la política pública del espacio, con la responsabilidad del Estado más bien de proveer inversiones y proyectos, pero no generar espacios que son mucho más que un proyecto, y el tema individualista, de la forma del financiamiento del territorio. El financiamiento de los municipios en función de dónde se pagan los tributos, es lo que voy a tener. Es como en el fondo segmentar el país varias veces, ¿no? Y reproducimos la inequidad y las diferencias y nos separamos varias veces solo porque estamos generando una diferenciación de dónde se pagan los impuestos. Entonces, la Constitución puede ayudar desde eso, digamos. Y reconocer que los ingresos que tienen las comunas no son exclusivos de la comuna que los percibe, y que hay un acto de sociedad, de igualdad, que es deseado, que se hable, y que por lo tanto permitiría redistribuir esos ingresos entre quienes tienen más y quienes tienen menos. Porque en realidad las comunas que usualmente reciben mayores ingresos también son las comunas que reciben mayor cantidad de ciudadanos que van a trabajar a esos lugares, pero que no viven en esa comuna. Y por lo tanto también ahí hay aportes al bien común que no están siendo considerados hoy. La Constitución puede ayudar respecto de, por ejemplo, eso, de cómo podemos organizar el territorio, gobernar el territorio y distribuir los ingresos del país. Ahora, probablemente en esa lógica, Marcela, y ahora le pregunto a Pía, ¿no? El mayor desafío es ponernos de acuerdo en los valores. Si pensamos qué es lo importante, qué es lo prioritario, y ahí antes de que llegue nuestra invitada, ¿no? Te pregunto, Pía, ¿cuál sientes tú que va a ser el mayor desafío en este sentido para hablar de construcción de ciudad que van a enfrentar las y los constituyentes en este proceso? Bueno, yo creo que, y ahí el espacio de la ciudad juega también un rol importante en una especie de cultura de la inequidad en que vivimos, ¿no? Creo que nuestra sociedad tiene muy naturalizada la inequidad, o sea, la tenemos totalmente, digamos, asumida, y esto creo que cruza transversalmente la sociedad, desde el más rico que vive en la ciudad más opulenta,
a cualquiera que esté un poquitito más acomodado que el otro, ¿no? Cualquiera que esté en una situación de un poquito de privilegio con el otro, tiende a construir en el fondo esta noción de que es natural que existe esta inequidad y es natural que cada uno se rasque con sus propias uñas y de cierta manera, digamos, los recursos se distribuyan perpetuando, perdón, esta misma inequidad. Entonces, por eso yo creo, y insisto, en que este marco de valores en que podamos, en el fondo, construir y reparar la inequidad, es decir, actuar en los territorios más postergados, por ejemplo, y tratar de justamente levantarlos y reparar, digamos, esas inequidades históricas, es tremendamente importante para construir esta cultura más también de equidad, que permita que también vivamos más en contacto con otras realidades, dejemos de solamente temer y excluir del espacio esas otras realidades, sino que empecemos a entender de que somos un cuerpo colectivo, en un espacio colectivo, y que un territorio más equitativo nos beneficia en el fondo a todos, digamos, beneficia en toda esta pirámide de privilegios, podríamos decir. Todos se benefician cuando la pirámide es más chata, podríamos decir, y es más regular, es más parecida, ¿no? Bueno, eso es algo también que hay que visibilizar, ¿no? Y también quizás ahí aparece la riqueza de las experiencias que están representadas en la Convención Constituyente, pensando que hay gente que viene, por ejemplo, que el 52% de ellos viene de regiones, lo que es inaudito, no había pasado nunca en ninguna organización, ¿cierto?, que decide al interior de nuestro Estado, y también la diversidad de experiencias y de orígenes que tienen ahí los representantes y las representantes en la Convención Constituyente. Vamos a estar conversando con una de ellas. A la vuelta de la pausa, están escuchando Mujeres Haciendo Ciudades, este programa que esperamos pueda acompañarles cada día jueves. A esta hora vamos a estar con ustedes reflexionando acerca del hacer ciudad, especialmente con perspectiva de género, este espacio apoyado por la Corporación Ciudades, que va a la pausa y ya regresa. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Continuamos en este espacio Mujeres Haciendo Ciudad de Corporación Ciudades. Estamos con la directora de estudios de la corporación y economista Marcela Ruiz Tagle, y continuamos también con Pía Montealegre, académica de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y ahora recibimos a nuestra invitada del programa de hoy. Estamos con Damaris Abarca, constituyente del Distrito 15, que compone las comunas rurales de la sexta región: Codegua, Coinco, Coltahue, Doñihue, Graneros, Machalí, Mayoa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rancagua, Rengo y Requino, a quienes además les mandamos un tremendo saludo, quienes nos están escuchando desde allá. Es independiente pro Frente Amplio y coordinadora de la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constituyente, es ajedrecista y presidenta de la Federación de Ajedrecistas de Chile, tiene estudios en Filosofía y Derecho, y en su campaña fue una promotora de los derechos sociales y el concepto del buen vivir, que es algo que por supuesto está en el corazón de este programa. Y voy a invitar a Marcela
que parta entonces con las preguntas que tenemos preparadas para Damaris. Hola Damaris, un gusto conocerte. Oye, desde la Comisión de Derechos Fundamentales que tú presides, ¿por qué no nos cuentas cuáles son algunos de los temas que están viendo y en lo que están, cómo se están preparando, entendiendo que ha habido todo un periodo de apertura de audiencias para compartir y tener participación ciudadana? Eso, lo que nos cuentas. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Efectivamente, hoy día estamos ahí en la Comisión de Derechos Fundamentales en un proceso inicial, ¿no?, de escucha, de recepción de audiencias públicas. Hemos recibido 1.600 solicitudes de audiencia, bastante. Hemos estado tratando de recibir ordenadamente, dependiendo como de una organización temática. Ya lo primero fueron definiciones generales respecto a los derechos fundamentales, en donde vimos los titulares, las garantías constitucionales, etc. Y ahora estamos avanzando en el bloque 2, que son los derechos sociales y culturales, en donde obviamente se van a estar tocando, yo creo, las cuestiones más sustantivas, ¿no? Educación, salud, etc. Y la semana pasada estuvimos en la región del Biobío, y ahí nos rompimos un poco nuestro cronograma porque recibimos todas las solicitudes de la zona, de la región, sin diferenciar bloques temáticos, así que la gente fue a hablar de todo, porque como estamos en el territorio, la idea es que la gente aprovechara de ir de manera presencial, y bueno, más allá de que después por las tardes seamos cabildos ciudadanos, también cabildos comunales, fue una muy buena experiencia, y estamos en esta etapa precisamente de escuchar a la ciudadanía, a las comunidades, a las organizaciones, a las personas naturales, y se ha dado bastante bien, muy enriquecedor. Y esta semana ya continuamos con esa labor, pero nos vamos a dividir en grupos porque son muchas solicitudes, entonces queremos tratar de abarcar la mayor cantidad, y nosotros además somos una comisión muy grande, muy amplia, somos 33 convencionales, la comisión más grande, así que si nos dividimos parecemos una comisión normal. y vamos a tratar de hacerlo para recibir a la mayor cantidad de personas. Damaris, ¿cuáles son los temas que se repiten en estas solicitudes de audiencia? En general se repiten mucho, se repiten bastante, pero tu educación es un tema muy recurrente. O sea, educación, hablar del derecho a la educación, también cuestiones que nos han sorprendido, ¿no? O sea, tenemos muchas escuelas o organizaciones de apoderados, pos de la educación subvencionada, ponte tú, que bastante. Tenemos hartas organizaciones feministas que vienen a hablar de los derechos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos. También muchas agrupaciones que quieren hablar de la vivienda, ¿no? Derecho al agua, también es un temazo, que también se toca en la Comisión de Medio Ambiente. Entonces ahí hay que estar tratando de estar siempre muy coordinado con las otras comisiones, porque hay temas que incluso se chocan. Uh-huh. Y Claro. bueno, tenemos que tratar de ser lo más eficiente posible, Claro, con el poco tiempo que tenemos. Claro, que se sobreponen entre una comisión y otra. ¿Pía? Bueno, estamos conversando, hoy día nos tenemos entre manos el tema de los derechos sociales y cómo traducirlos al territorio también, ¿no? Al espacio, que es nuestro tema, digamos, a la ciudad, al espacio rural, al espacio natural, etc. Entonces partamos un poco conversando como de esta escala más macro, más grande. Nuestra actual constitución, en el artículo 19, en el número 8 específicamente, nos habla como del derecho a vivir en un medio ambiente sano, y le da al Estado, o le confiere al Estado, la responsabilidad, el deber, digamos, y el poder de establecer restricciones para proteger el medio ambiente. Quería preguntarte tu opinión como constituyente. ¿Crees que será suficiente esto? ¿Nos alcanza, digamos, con esta definición como la tenemos escrita? ¿Qué opinas de eso? No, bueno, yo creo que es evidente que no alcanza, o sea, porque no ha alcanzado, ¿no? O sea, es ver las consecuencias del el montón, ¿cierto? Los números tremendos de mal llamadas zonas de sacrificio, ¿no? Sino zonas que la verdad que han estado postergadas su calidad de vida en pos de un proceso productivo o de un proceso industrial, en donde ese derecho, ¿no?, a vivir en un medio ambiente sano
no se cumple. También yo creo que porque hay una cuestión de cambio de paradigma, ¿no? De cómo vemos a la naturaleza o a los llamados recursos naturales, ¿no? Que en el fondo es explotar para obtener un beneficio económico, pero postergando nuestra calidad de vida. Y en ese sentido creo que hay muchas cosas en las que hay que avanzar. Hoy día nosotros tenemos estipulado el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, y creo que por ahí va el camino, más allá de simplemente mencionar que sea un medio ambiente sano, porque primero no se cumple, porque segundo tenemos una como visión muy extractivista, ¿no? Y no hay límites para eso. Lo vemos precisamente en mi región, yo soy de la sexta región, donde tenemos demasiadas zonas de sacrificio. Pucha, la verdad que es bien lamentable lo que estamos viendo en el país, así que hay que avanzar en eso, y avanzar también en igualdad, en el sentido de que hay poco acceso, por ejemplo, a áreas verdes, hay pocas zonas de recreación, y repercute precisamente en la calidad de vida, porque finalmente hoy día vemos que las personas que más sufren de estos problemas medioambientales son generalmente comunas muy pobres. Generalmente los cabildos la gente lo dice, no me imagino que vayan a poner un proyecto extractivista en Las Condes o en Vitacura, ¿te fijas? Sino que buscan ciertos sectores del país que obviamente tienen ciertas condiciones también a nivel de recursos, pero lamentablemente lo que vemos es que se castiga la pobreza, ¿no? Como en muchas dimensiones que suceden en Chile. Claro, se castiga y además se perpetúa a través de este tipo de actividades. Estamos conversando con la constituyente por el distrito 15, Damaris Abarca, y Marcela Ruiz Tagle también tiene otra pregunta para ti. Sí, un poco, girando un poco de la última pregunta de la tía y de tu respuesta que me quedaba rebotando lo de las zonas de sacrificio, ¿no? En la Constitución hoy en día no aparece la palabra ciudad, tampoco aparece la palabra urbano, el mundo urbano, digamos, un tema ausente. ¿Cómo ves tú el establecer en la Constitución el concepto del derecho a la ciudad y el derecho a la justicia espacial? Bueno, evidentemente, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Y con varias dimensiones, la verdad. Yo creo que primero hoy día no existe una cultura de que los chilenos y chilenas o las distintas comunidades seamos dueños del territorio, seamos dueños de la ciudad. Y aquí en distintas dimensiones, hace una semana hicimos un cabildo cultural y alguien se podía ganar un proyecto para fomentar la cultura, pero no tenía dónde ejecutarlo, porque no somos dueños de nuestros espacios. Te fijas, como en cuestiones súper cotidianas. Y luego que la ciudad o el territorio no se piensa en torno de la vida, sino que nuevamente, o del proceso productivo, o incluso, lo hablábamos hace poco, creo que con una organización que veía planificación urbana, de los autos. Como que la ciudad se planifica en torno a los autos. A cómo pueden andar más rápido y en el fondo tú puedes acelerar más tu vida para producir más en un tiempo más acotado, y eso es lo que no puede ser. Entonces, el derecho a la ciudad tiene que tener una conexión profunda con la calidad de vida, con ser más autónomo, con los niños y niñas, por ejemplo. Yo siempre digo, deberíamos pensar la ciudad para los niños y las niñas. Porque ¿qué es lo que hacemos hoy día? Hacemos plazas, y en el fondo entregamos ese espacio que es pequeño para los niños y las niñas, y no debería ser así. Las ciudades deberían ser seguras, para que los niños pudiesen andar en bicicleta, en distintos lugares. Eso lamentablemente no se da. Por lo tanto, creo que es fundamental por todas estas dimensiones, ¿no? La dimensión cultural, la dimensión de la infancia, de la protección de la infancia, también para nosotras las mujeres. O sea, nosotros sabemos que las ciudades son espacios peligrosos para las mujeres, ¿no? Entonces también existe una perspectiva de género detrás. Hay una perspectiva ecológica, por supuesto, hay una perspectiva de género detrás, y finalmente son muchas dimensiones, pero evidentemente tenemos que consagrarlo, o sea, y está en el catálogo propuesto, así que por lo menos avanzamos algo. Bueno, por lo menos estamos teniendo esta conversación, ¿no? Que es tremendo, primero visibilizar
cuáles son los problemas, escuchar a las personas que vienen de distintos lugares y que tienen por lo tanto distintas experiencias de la tremenda diversidad que significa los territorios chilenos, ¿cierto? Para poder luego ponernos de acuerdo. Estamos conversando con Damaris Abarca, constituyente por el Distrito 15 en Mujeres Haciendo Ciudad. Tenemos que ir a una pausa musical a esta hora. Vamos a escuchar a otra mujer tremenda que de hecho acaba de ganar varios Grammys. Vamos a ir con Mon Laferte con La Democracia. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Continuamos en nuestro espacio, Mujeres Haciendo Ciudad. Estamos con la convencional constituyente Damaris Abarca, hablando, ¿cierto?, de temas que son el corazón de nuestra preocupación en este programa, que tiene que ver con el buen vivir, básicamente, ¿cierto?, y cómo pensamos nuestras ciudades. Pía Montalegre, usted tiene la próxima pregunta. Gracias, Antonella. Damaris, estábamos hablando recién de si la ciudad debe ser un derecho, y te voy a llevar a una escala más pequeña aún. ¿Qué opinas de la vivienda? ¿Tú crees que la vivienda debiera ser un derecho protegido en la Carta Fundamental? Porque han habido muchas críticas también al respecto de qué es lo que consagramos como derecho y qué implicancias podría tener eso, tanto como para el Estado como para también los privados. ¿Qué opinión te merece eso relacionado al tema de la vivienda como derecho? Mira, a ver, primero, yo creo que el derecho a la vivienda es fundamental. Ya está reconocido en los tratados internacionales, evidentemente en la Constitución del 80 no aparece en ninguna parte, porque no se consagran los derechos sociales en la Constitución actual, sino más bien los derechos civiles y políticos. Y en ese sentido, o sea, nosotros entendemos, y muchas personas, y ya lo hemos discutido porque no hemos encontrado, que la vivienda es elemental para tú poder consagrar otro tipo de derechos, ¿ya? Eso es lo que llamamos muchas veces en la teoría del derecho como los derechos habilitadores, ¿no? Que el ejemplo más claro es el derecho de la educación, porque finalmente con la educación tú puedes acceder, no sé, a intentar garantizar tus otros derechos. Puedes hoy en día postular un subsidio habitacional, ¿no? Con la educación tú puedes acceder al trabajo y también vas a tener las herramientas para exigir un trabajo decente, ¿no? Por eso lo llamamos un derecho habilitador, y yo le he dado mucha vuelta y siento que la vivienda pasa algo muy similar. ¿Por qué? Porque en la vivienda, o sea, nosotros recibimos una audiencia en la región del Biobío. Estoy buscando el nombre de esta señora, pero del Comité de Vivienda del Renuevo, Evelyn Cheuquelén, que fue la semana pasada en la región del Biobío. Entonces ella contaba su historia, ¿no? De cómo ella vivía en un campamento, entonces no tenía una vivienda, no tenía agua potable, no tenía alcantarillado. Intentó estudiar, pero bueno, no le alcanzaba la plata, entonces tuvo que, en vez de seguir estudiando, trabajar para poder aportar con comida, para poder aportar con implementos para la higiene, ¿no? Entonces finalmente una vivienda te reduce mucho, si es que no la tienes en las condiciones necesarias para que puedas fluir tu vida, tu autonomía, tu independencia, vivir con tranquilidad.
Y son muchas dimensiones nuevamente, por eso yo siempre creo que esta mirada multiseccional de lo que son los derechos fundamentales es clave. Porque finalmente, y aquí también yo siento que nos hemos acostumbrado a ponerle un enfoque a los derechos que es súper puntual. Ponte tú, la salud es el tratamiento de la enfermedad en Chile, ¿no? Porque eso es, o sea, nosotros gastamos el 90% de nuestro presupuesto anual en tratamiento de enfermedades. O sea, no tenemos salud preventiva, no apostamos por el deporte, por ejemplo, como una herramienta fundamental para que la comunidad sea más saludable. Al contrario, tenemos muchas enfermedades relacionadas con la falta de actividad física, y en el tema de la vivienda pasa algo muy similar, ¿no? Porque pensamos que es un lugar para que tú llegues a dormir, pero no para un lugar donde se desarrolle la vida, en donde desarrolles con plenitud todas tus capacidades, donde tú puedas disfrutar en familia. De pronto uno habla con tantas familias que no pueden ni siquiera hacer un cumpleaños, porque no tienen un patio, un espacio para poder invitar a más gente. Ni hablar de lo que hemos visto con la pandemia, ¿no? Donde las personas tenían que estudiar, comer, trabajar en el mismo espacio, en el mismo comedor. Por lo tanto, tenemos que ampliar esa visión de lo que son nuestros derechos fundamentales y nunca perder el norte de que se trata de poder desarrollarnos en las mejores condiciones como seres humanos. Por algo son derechos humanos, ¿no? Consagrados en la Constitución, derechos fundamentales. Y creo que es clave consagrar nuevos derechos. Yo no es que piense que la nueva Constitución va a tener 1500 nuevos derechos, pero sí creo que como pasa, ¿no? Y como han recomendado los tratados internacionales, jamás se puede disminuir los derechos, sino que vamos a tener que ir avanzando. Y obviamente la manera de cómo los financiamos es relevante, pero es relevante porque nosotros además somos un país que tiene muchos recursos. O sea, no somos un país pobre. Y lo vemos cuando los últimos informes sabemos que los más ricos de este país se han hecho más ricos en pandemia. Entonces creo que ahí es muy importante una reforma tributaria, o sea, ver cómo vamos a financiar los derechos sociales, pero no quedarnos de brazos cruzados diciendo, no, es que no tenemos cómo, es que tenemos que hacerlo, porque es fundamental para la calidad de vida de muchos chilenos y chilenas que están siendo postergadas y postergadas en estos momentos. Entonces, se lo debemos a nuestro país para que sea un país mejor y más justo. Claro que sí, además ahí empiezan los cruces, ¿no? Estaba pensando mientras te escuchaba, Damaris, en cómo no perdemos de vista a veces que, por ejemplo, la violencia y la criminalidad también tiene que ver con ciertos descuidos, diríamos, por no buscar otra palabra más fuerte, en términos del Estado mismo respecto a la segregación. Y dónde crecen ciertos niños, cuáles son las condiciones que tienen, cuáles son las posibilidades, por ejemplo, de acceder a ciertos trabajos viniendo de ciertas comunas. Todas esas cosas empiezan a aparecer cuando empezamos a hilar más fino y empiezan a aparecer todas estas experiencias que ustedes están recolectando ahí en la convención. Marcela Ruiz Tagle, hablando entonces de economía también, ¿cierto? Y de cómo se financian todas estas cosas, vamos con la siguiente pregunta. Sí, es que está demasiado entretenido. El correlato de los derechos fundamentales tiene un revés que es cómo se operacionaliza, cómo se materializa, y en eso el Estado emerge como omnipresente y omnipotente. La organización del Estado, Damaris. Ya tuvimos un poquito, hace no mucho, de las elecciones de gobernadores, que no son del todo todavía poderosos, ¿no? en términos de atribuciones. ¿Cómo ven ustedes, desde ese correlato, para poder materializar lo que se está planteando, los ámbitos de descentralización, participación ciudadana, etcétera? Bueno, efectivamente yo siento que eso es súper clave, ¿eh? Y tocamos temas como la descentralización, la participación popular, ciudadana, la democracia, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos hoy día de que no hay consagración de ciertos derechos, yo también siento que es por falta de democracia. En temas ambientales, o sea, de cajón tiene que caer la democracia ambiental, ¿no? Saber qué es lo que los habitantes de los territorios que vamos a ser impactados por ciertos proyectos opinamos, ¿no? Que es algo tan, uno diría, como de sentido común, pero que no pasa.
y que sabemos que muchas decisiones no pasan ni siquiera por cuestiones técnicas, sino que pasan por decisiones políticas. Entonces, esto va muy conectado con la participación popular, con la descentralización y con profundizar la democracia. Y yo creo que ahí también es muy importante aumentar la autonomía regional o de las localidades, puede ser de gobierno regional, también de las comunas, en materias políticas, pero también en autonomía económica, como de tomar las comunidades sus propias decisiones. Por ejemplo, no sé, nosotros la semana pasada tuve una reunión con la alcaldesa de El Olivar, que es una comuna de mi distrito, y no tienen CEFAM, es una comuna que no tiene un CEFAM, que no tiene un jardín infantil. Entonces, todas las trabajadoras rurales, trabajadoras del campo, no tienen dónde guardar a sus hijos e hijas, donde las niñas y niños puedan aprender, puedan desarrollarse, no tienen un jardín infantil. Entonces, la opción es ir a Rancagua, que es una comuna obviamente grande, la capital regional, o que los turnos, en el fondo hay algunas trabajadoras que trabajan de día, mientras las otras cuidan a sus hijos e hijas, y en la noche al revés. Eso no puede seguir pasando. Y la decisión, por ejemplo, de construir un CEFAM se toma en Santiago, imagínense. Entonces, la falta de poder en la toma de decisiones de dónde queremos invertir también nuestros recursos es clave. Y bueno, yo creo la verdad que hay un consenso bastante amplio en eso. Muchas veces yo lo digo abiertamente, incluso sectores como de la centro derecha son mucho más abiertos a hablar de descentralización en esta dimensión, que simplemente un tema como de izquierda o derecha, sino que realmente hay un sentido de que las regiones hemos estado postergadas. Y es una sensación que vivimos, yo diría la mayoría de los convencionales, que somos efectivamente de región. Así que... Bueno, y hay una de las riquezas lo decíamos antes, ¿no? De la manera en que quedó conformada la convención, porque por primera vez tenemos un órgano que representa a Chile de una manera mucho más coherente con lo que Chile es en su diversidad. Pía Montealegre, vamos con la última pregunta. Sí, escuchando a Marisa además es muy inspirador porque vemos lo conectados efectivamente que están los constituyentes con todos estos temas que a veces pensamos que solamente los estamos discutiendo como los expertos, entre comillas, ¿no? Quería preguntarte, tú, lo dijimos en tu descripción, tú representas principalmente a localidades rurales, y ahí hay otro mundo de desigualdad tremenda, lo anunciabas también un poco en tu respuesta anterior, ¿no? O sea, no solamente dentro de la ciudad tenemos inequidades tremendas, sino que además si comparamos, digamos, mundo urbano y mundo rural, tenemos diferencias tremendas, ¿no? ¿Cómo podemos empoderar un poco más esas localidades? Y lo otro es, ¿dónde crees tú que están las necesidades más urgentes y apremiantes de esa localidad? De ese mundo rural, digamos, que es muy diverso, por supuesto, pero me imagino que tú conoces de cerca por lo menos a una parte de ese mundo. Sí, bueno, yo nací en Rosario, yo soy rosarina, que es una localidad rural de la sexta región, cerca de la comuna de la comuna de Rengo, y bueno, yo siempre lo digo, o sea, en Rosario no... De hecho, todavía hay muchas cosas que están alejadas, ¿no? Y creo que ese es un factor que es clave en nuestra zona, en las zonas rurales, es que hay poca conectividad, ¿no? O sea, la conectividad es tremenda. Yo, en campaña, por ejemplo, de recorrer un trayecto que en auto haces en media hora, en transporte público me demoraba 2 horas y media. Entonces, realmente el tema de la conectividad es un problema, no solamente conectividad vial, sino también digital, que bueno, en estos tiempos es súper clave. O sea, ponte tú la pandemia, muchos niños y niñas que no tenían la posibilidad de estar en clase, que no había... Primero, claro, le intentaron comprar algunos aparatos tecnológicos, ¿no? Pero la conectividad no existe. Y eso yo creo que es algo que, bueno, que hay que ir avanzando. Y lo otro es, bueno, el problema del agua. El agua en las zonas rurales, y sobre todo en una zona como la nuestra, donde hay estos monocultivos que están consumiendo todo el agua, que están secando nuestros campos, igual como lo han hecho en otras zonas. O sea, nosotros tenemos estas plantas de cerezas que ya secaron
la laguna de Culeo, y ahora se fueron a secar la sexta región, ¿no? Porque en el fondo vas bajando, vas secando todo. Y el problema del agua es tremendo. O sea, nosotros tenemos hoy día casi 1 millón de personas que se están hidratando con estos camiones, aljibes, y eso no puede ser. O sea, nosotros tenemos que considerar el derecho humano al agua, y también reconocer que el agua es un bien común natural y que le pertenece también a los ecosistemas, a los animales, ¿cierto? Y que de pronto el agua tiene que volver a su cauce. Creo que ha quedado también muy claro que todo lo que hemos hecho de impactar el medio ambiente tiene sus consecuencias. Entonces, quizás dar ese paso atrás con humildad, ¿no? De que a lo mejor nos equivocamos, asumir que nos hemos equivocado y que nos cuesta tanto, yo siento, hacer como esa mea culpa de decir, quizás vamos por un mal camino, también nos da miedo de pronto volver atrás y decir, ¿sabes qué? Tenemos que detenernos en esto, no podemos seguir con esta depredación tremenda. Pero yo creo que también lo podemos abordar con mucha esperanza, de que realmente los seres humanos nos podemos equivocar y podemos enmendar el camino. Y creo que esta convención constitucional de pronto ha traído eso. Y la resistencia que yo he visto quizás tiene que ver con que a veces es mejor estar en un estado de confort, ¿no? Que ¿cuántas veces nos ha costado a nosotras en la vida cotidiana, si estás, no sé, en una relación, confort, aunque sea rutinaria, pero salir de eso cuesta, ¿no? Quizás hoy día es lo mismo que yo he visto, o sea, ¿por qué la convención ha sido tan cuestionada cuando todos queremos que el agua vuelva a los territorios, que el agua deje de ser privatizada? Entonces, realmente a mí me cuesta comprender que no tengamos esa capacidad de decir, sí, ¿sabes qué? Nos hemos equivocado. Por 30, 40 años hemos profundizado un sistema que nos ha enajenado, que nos ha llevado a competir, que no hemos consagrado nuestros derechos fundamentales, que hemos privatizado y mercantilizado todo, nuestra vida, nuestros derechos, el medio ambiente. Y bueno, este es el momento de dar un paso atrás y decir, bueno, ese empujoncito para empezar a hacer las cosas mejor. Bueno, tenemos muchísima tarea por delante. Ustedes, Tamari, en la convención tienen muchísimo que hacer. Por lo mismo te agradecemos tanto que te hayas hecho este tiempo para conversar con nosotras acá en Radio Universidad de Chile. Te mandamos un abrazo y a través de toda la gente buena que está ahí trabajando tantísimo para pensar un Chile mejor. Despedimos el programa, despedimos también a Marcela, a Pía. Nos encontramos el próximo jueves. Muchas gracias, queridas. Gracias. Muy bien, cuídense. Les dejamos invitados entonces el próximo jueves a las 5, una nueva edición de Mujeres Haciendo Ciudad. Que estén bien. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Corporación Ciudades presentaron Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. El espacio conducido por Antonella Esteves junto a Marcela Ruiz-Tagle y Pía Montealegre. Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile.